Adelante, Elsa. Sí, adelante, Elsa. Hoy es un día especial. México y España se unen en amor y compañía para celebrar el mes de mayo, el mes de la Virgen, el mes de la Madre de Jesús, el mes de la Madre Nuestra. Muy buenas tardes a todos desde España, a los que hoy nos acompañáis en este primer encuentro virtual de Iniciativa España con Garabandal, México. Queremos daros las gracias a los presentes en esta maravillosa parroquia de Santa Margarita María Alacoque. Digo maravillosa porque sois unas excelentes personas y además estáis apoyando a la Virgen del Carmen de San Sebastián de Garabandal, que es nuestro Fátima español. Quiero dar las gracias al Padre Francisco por hacer posible realidad este encuentro. Quiero dar las gracias al grupo garabandalista, encapitaneado por Ceci, por Gaby, por nuestro Superfede y por todos los jóvenes que hoy veo que nos acompañáis en la iglesia. Está claro que la Virgen nos ha reunido hoy a todos aquí. Quiero deciros, en nombre de la Iniciativa España con Garabandal, que es un verdadero honor teneros con nosotros. Es un verdadero honor porque ya desde hoy formáis parte de nosotros, de ese ejército capitaneado por la capitana, por la Reina de los Cielos, perdón que me he equivocado, por la Reina de los Cielos. Una iniciativa de laicos, no solo de España, ya de todo el mundo, que intenta difundir las apariciones marianas de San Sebastián de Garabandal. Esas más de 2000 manifestaciones que se produjeron en un pueblo cántabro a 4 niñas y difundir sus mensajes, la importancia de la Eucaristía, la penitencia, la visita al Santísimo, los sacrificios, una iniciativa que pone de manifiesto que los católicos no nos escondemos, que no tenemos miedo a manifestar nuestra fe, que no nos da vergüenza expresar el amor a la Santísima Virgen, la lealtad a Jesús y, por supuesto, cumplir con sus enseñanzas. Prueba de ello es este encuentro, México con Garabandal. Después de esta pequeña introducción, voy a dar paso a presentar a los invitados que nos van a acompañar. Pero antes de eso, quiero pasar el micrófono al padre don Francisco para que nos dé la oración de bienvenida y nos dé la bendición de este encuentro, primer encuentro de Iniciativa España con Garabandal. Muchas gracias, Elsa. Yo creo que no está acostumbrado aquí. Aquí tengo un ángulo y acá tengo otro. Ustedes me dicen hacia cuál me muevo. Hacia donde me encuentro en este momento. ¿Les parece bien? ¿Sí? No lo vemos, padre. No le vemos, padre. Perfecto. Entonces me recorro a esta parte. Ahora sí. Perfecto. Creo que ahí, ¿verdad? Nos podemos ver. Comienzo esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a comenzar a introducir la oración bajo la espiritualidad de un texto. San Juan, capítulo 19, versículos del 21 al 23. Voy a intentar ser lo más fiel al texto porque no lo tengo en mis manos en este momento. Junto a la cruz de Jesús estaba ahí su madre, la mujer, de pie. Y junto a ella, el discípulo que tanto amaba el Señor. Jesús, viendo a su madre, le dice: mujer, ahí tienes
a tu hijo. El día de hoy quiero decirles a ustedes y quiero decirles a todos estos jóvenes que nos acompañan, de manera muy particular a los jóvenes que han sido educados y formados bajo la dirección de uno de los hijos más amados y que amó y que ama a María Santísima, Miguel Ángel Villalobos, fundador del Colegio Marcelino, y entre otras obras me regaló una que lleva por título Diálogos con María. Al igual que Jesús, el día de hoy les digo a ustedes que se encuentran en España y a quienes me acompañan aquí en esta casita sagrada que Santa María de Guadalupe nos encargó a los mexicanos construir, en este cerro de Villas de Irapuato. Madre, bajo esta bellísima advocación de Nuestra Señora de la Soledad, que sabe del dolor y del sufrimiento, porque ella estuvo ahí de pie, firme, con su sí desde el inicio, cuando acepta el misterio de la encarnación, hasta el misterio de la redención, al contemplar a su Hijo en la cruz. Mujer, ahí están tus hijos. Ahí están tus hijos en España. María, aquí están tus hijos. En esta capillita, en esta parroquia de Santa Margarita. Quieren escucharte. Y luego Jesús, contemplando al discípulo que tanto amaba, que nos refleja, que nos representa, en quienes estamos representados todos nosotros, nos dice: hijo, ahí está tu madre, escúchala. Y continúa el texto diciendo: a partir de ese momento, el discípulo amado de Jesús se la llevó a vivir con él. Que el fruto de este encuentro sea ese. María es nuestra madre porque Jesús nos la regaló. Nosotros somos sus hijos. Que el fruto de este encuentro sea que a partir de hoy nosotros nos la llevemos a vivir con nosotros en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el lugar donde nos encontremos. Le voy a pedir apoyo a Fede porque me voy a acercar a la imagen patronal de nuestra diócesis, que solo Dios sabe por qué en este momento me permitió traerla. Nuestra Señora, bajo la advocación de la soledad. Si por ahí Fede me apoya para hacer el Ave María y la oración de Bajo tu amparo, el Ave María, la primer oración mariana, y Bajo tu amparo, la segunda mariana de la era cristiana. Quien pueda, puede arrodillarse. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración mariana bíblica por excelencia. Ahora paso a la oración que data
al menos del siglo II, fruto de las primeras comunidades cristianas. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios, No no desoigas nuestras súplicas que te y las hacemos necesidades que te presentamos. antes bien de todos los escúchanos, peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dar paso a los invitados que hoy vienen desde Barcelona y desde Cádiz, que forman parte también de la iniciativa España con Garabandal. Tenemos a Jorge Fernández Díaz, es ministro del Interior, ingeniero industrial, inspector de trabajo, y a Román Martínez del Cerro, economista, testigo presencial de las apariciones de Garabandal. Vamos a empezar por Jorge. Jorge, cuéntanos qué relación hay entre Fátima y Garabandal. Bueno, pues muy buenas tardes desde España, buenas tardes. Allí, ¿verdad? Pues cerca del mediodía, ¿no? La relación de Fátima con Garabandal. Podría decir, bueno, que mañana, 13 de mayo, es la fiesta de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Y por tanto, pues parece que la Providencia ha querido elegir esta fecha de hoy para este encuentro de México con España y unidos por la Virgen Nuestra Señora del Carmen de Garabandal, ¿no? Pero bien, la relación de Fátima con Garabandal está acreditada documentalmente de manera fehaciente. Voy a dar fundamentalmente 3 líneas de reflexión que, en mi opinión, fundamentan claramente la vinculación que esas apariciones de la Virgen en Garabandal con las apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal. Las apariciones de Garabandal ya sabemos que se produjeron en el año 1961, las de Fátima fueron en 1917. El año 1961 la Virgen vino a esa pequeña aldea de la montaña santanderina, de los picos de Europa, al norte de la península, al norte de España. Vino a aparecerse, como se ha dicho, a 4 niñas que tenían entonces 11 y 12 años de edad: Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz. De ellas viven 3 todavía. Mariloli falleció en 2009. Bien, vinculación de las apariciones y de los mensajes de la Virgen en Fátima y de los mensajes y las apariciones de la Virgen en Garabandal. Una, en primer lugar, que me parece a mí que es tiene autoridad por sí misma, por proceder de quien procede. El que fue obispo de Leiría Fátima, el Monseñor Joao Venancio Aparicio, fue obispo de Leiría Fátima de 1958 a 1972. Fue él quien llevó a Roma, a petición del entonces cardenal Ottaviani, que era el prefecto entonces, año 57, prefecto de la Congregación del Santo Oficio. Hoy es la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde estuvo de prefecto durante muchos años junto al Papa San Juan Pablo II, pues quien después sería el Papa Benedicto XVI. Pues siendo el cardenal Ottaviani, como digo, prefecto de esa Congregación del Santo Oficio, en el año 1957 pidió que el mensaje
que ha pasado la historia de Fátima como el tercer secreto, pues, y que estaba entonces guardado en una caja fuerte de la diócesis del obispado de Leiría Fátima, pues fuera llevado a Roma, que fuera llevado a Roma, a él, para ser custodiado en Roma. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Virgen le había dicho a la hermana, bueno, entonces Sor Lucia, de Lucia, la que ha sido la vidente principal de los hechos históricos de Fátima, ¿verdad? De Lucia, como sabemos, según la época de su vida de la que se hable, pues se habla de Sor Lucia. Bueno, cuando se desapareció la Virgen no era ni Sor, tenía 10 años, por tanto era una niña. Pero después estuvo en España ejerciendo su vocación entonces de religiosa dorotea, de religiosa contemplativa, no, sino de vida activa. Y desde el año 1948 hasta su muerte, hasta su partida al cielo, el 13 de febrero de 2005, estuvo ejerciendo como carmelita, viviendo como carmelita descalza en el Carmelo de Coimbra, en Portugal. Bien, pues en el año 1944, la Virgen le dijo a la entonces Sor Lucia, todavía, no era carmelita todavía, hermana Lucia, le dijo que escribiera el que se conoce como tercer secreto, que lo metiera en un sobre, que lacrara ese sobre y que pusiera, escribiera ella, que no fuera dado a conocer hasta 1960. Se lo dijo en el año, repito, 1944 y concretamente, por estar totalmente documentado, el 3 de enero del año 1944. Luego veremos por qué la Virgen, que en el cielo está fuera del tiempo, sabía ya en 1944 lo que estaría viviendo la humanidad en general y la Iglesia Católica en particular en 1960, motivo por el que le pidió que fuera abierto en ese año 1960 y no antes. Bueno, esto era conocido en el mundo y bueno, había una gran expectación por el hecho de que diría ese tercer secreto, ese mensaje secreto que la Virgen había comunicado a los niños en 1917, ¿no? Y por eso en el año 57 era Papa Pío XII, pues como dijo el cardenal Ottaviani, para preservarlo con la discreción y prudencia que consideraban oportuno, pues que fuera llevado a Roma a su presencia. El obispo que lo llevó, porque era el obispo diocesano, acababa de ser nombrado hacía muy poquito, fue Monseñor João Venancio Pereira. Este obispo tiene una vinculación estrechísima con los sucesos de Garabandal y muy en particular, además, con la principal de las videntes, de las 4 niñas videntes, Conchita. Está documentado la profunda convicción expresada por este obispo de Leiría Fátima de la vinculación entre Fátima y Garabandal. Fijaros, por ejemplo, él estuvo en 2 ocasiones en Nueva York, estuvo con Conchita en Nueva York, precisamente porque Conchita, desde el año 73, en que se casó con un ciudadano norteamericano, pues y hasta residió en Nueva York, sigue residiendo en Nueva York, Conchita. Hay fotografías que recogen ese encuentro en casa de Conchita, New York, con el obispo João Pereira Venancio. Ya da una idea de que, en fin, si se va hasta Nueva York desde Portugal para reunirse con la principal vidente, pues era por algo. Además consta que, como es lógico, el obispo de Leiría Fátima tenía una relación muy estrecha con la hermana Lucia, siendo carmelita en el Carmelo portugués de Coimbra. Y le consta, dicho por él, pues hasta qué punto había una conexión espiritual entre la hermana Lucia
y Conchita. Cuando digo la principal de las videntes, quiero decir que la que ha ejercido un poco de portavoz de las 4 niñas. Una de ellas, Maricruz, que reside en Avilés, Asturias, en España, tenía entonces 11 años, las otras niñas pues tenían 12 años. Bueno, además de eso, pues puedo decir que el obispo visitó Garabandal y celebró misa en Garabandal y dijo que los mensajes que la Virgen dio en Garabandal coinciden con los mensajes que la Virgen dio en Fátima, que eran sustancialmente, esencialmente los mismos, solo que los del año 61 y 65 en Garabandal eran los del 17 en Fátima actualizados. En particular, pues afirmó que en el año 61, pues la crisis que iba a atravesar la Iglesia Católica, ¿no? En aquellos años 60, pues en el año 17 pues no estaban presentes todavía, no había la crisis de vocaciones, la crisis doctrinal, la crisis de fe, que precisamente se pusieron de manifiesto cuando posteriormente se celebró, como sabemos, el Concilio Ecuménico Vaticano II, ¿no? Pero que una persona de la autoritas, es decir, de la autoridad del obispo de Leiría Fátima, dijera que los mensajes eran en esencia los mismos, solo que actualizados del año 17 al año 61 y al año 65, dicho, insisto, por el obispo que llevó precisamente el mensaje del tercer secreto a Roma en el año 58, pues creo que es un dato que merece ser tenido en cuenta. Además de ello, puedo decir lo siguiente. Está documentado que los 2 mensajes de Garabandal, o sea, la Virgen, como ha dicho muy bien la doctora Elsa antes, pues la Virgen se apareció en San Sebastián de Garabandal durante prácticamente 4 años. Por cierto, 4 años que coincidieron con el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y me permito hacer una pequeña digresión. Será Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el Papa, cuando precisamente coincidió con el 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima del año 81, coincidió ese día con el atentado terrorista que padeció. Fue cuando, un año después, el 13 de mayo de 1982, fue a Fátima y, ante la imagen de la Virgen de Fátima en la capeliña, en la cova de Iría, dijo que venía a dar gracias a la Virgen por haberle salvado la vida, que una mano había disparado el arma y otra mano maternal había guiado la bala. Pero añadió otra cosa que conviene recordarla por la importancia de quien lo dijo, San Juan Pablo II, y las consecuencias que después se pudieron comprobar históricamente. Dijo San Juan Pablo II, literalmente, que tenía que coincidir ese atentado contra el Papa con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que, escrito por él en tercera persona humildemente, la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje dado por la Virgen en Fátima. Y añadió, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. No hay casualidades en los designios de la providencia. Pues fíjense, en Garabandal no coincidió la venida de la Virgen con una fecha singular o con 2 fechas singulares. Coincidió con 4 años. Con 4 años en que la Iglesia Católica Universal estaba reunida en Roma en concilio, el que fue Concilio Ecuménico Vaticano II. Siguiendo a San Juan Pablo II, ¿puede alguien pensar que fue una mera coincidencia que la Virgen María, Madre de Dios, proclamada en ese concilio por el Papa Pablo VI, Madre de la Iglesia, esa Iglesia
con todos los obispos y cardenales de la Iglesia, casi 4.000, reunidos en la Basílica de San Pedro, corazón de la Iglesia, no en comunión espiritual, sino en comunión presencial, presididos por el Papa, primero Juan XXIII y después Pablo VI, que la Virgen, Madre de la Iglesia, estuviera reunida en Garabandal, estuviera presente en Garabandal, repito, durante todo el Concilio Ecuménico Vaticano II, eso ya nos debe dar una idea de la importancia de los sucesos de Garabandal. Y para no desviarme de la relación entre Garabandal y Fátima, he querido hacer esta referencia a Juan Pablo II y que no hay meras coincidencias en los designios de la providencia, porque precisamente las pronunció con ocasión del atentado que sufrió el día de la Virgen de Fátima. Vuelvo a Garabandal. El cardenal Ottaviani, decíamos, en el año 57 había pedido que se le llevara el mensaje a Roma. Muy bien, fue llevado por lo mismo que hemos comentado. Bien, se acerca el año 60 y hay gran expectación por el secreto. Acababa de fallecer en octubre del 58 el Papa Pío XII, le había sucedido Juan XXIII y a los pocos días de ser elegido Papa San Juan XXIII, pues anunció su voluntad de convocar un concilio. Lo dijo el 25 de enero del año 60. Perdón, del año 59. En el año 60, recordar fecha dicha por la Virgen a Lucia, que tenía que darse a conocer el secreto, en el año 60 había gran expectación. Fue abierto, está documentado, que fue abierto por el Papa Juan XXIII. Le acompañaban el cardenal secretario de Estado, le acompañaba el cardenal Ottaviani, le acompañaba el cardenal Bea, su secretario Luis Capovilla, sí, que está muy documentado. Y el 8 de febrero de 1960, un despacho de la agencia AP, Associated Press, fechado en Roma, daba cuenta literalmente de que la Santa Sede no se considera obligada a dar veracidad al mensaje que los tres niños, los tres pastoriños, Jacinta, Francisquito y Lucia, habían afirmado recibir de la Virgen el 13 de julio de 1917 en Fátima. Bien, no se dio a conocer el año 60. Y el año 61 la Virgen se vino a pasar durante todo el Concilio Ecuménico Vaticano II a San Sebastián de Garabandal. En Garabandal oficialmente dio dos mensajes. El primero, el 18 de octubre, mensajes oficiales, digamos, porque locuciones y mensajes a las niñas durante 4 años y prácticamente 2.000 manifestaciones marianas en forma de revelaciones, de locuciones, etcétera, pues fueron muchísimos, pero oficiales 2. 18 de octubre del año 61 y el segundo, 18 de junio de 1965. Aprovecho para decir que una curiosa también vinculación o relación entre Fátima y Garabandal es que el número 13, la fecha del día 13, para Fátima es lo que la fecha del día 18 es para Garabandal. La hermana Lucia, en sus memorias, escribió el por qué la Virgen quiso aparecerse cada 13, desde el mes de mayo al mes de octubre, pero eso lo dejo para otro momento. El 18 de octubre, primer mensaje. El 18 de junio del 65, segundo mensaje de Garabandal. El 18 de octubre del 61, la Virgen había dicho que, en síntesis, había que rezar mucho, que Dios nos quería perdonar, por medio de ellas de las niñas, estaba hablándonos a todos, obviamente, ¿no? De entonces y de ahora, a toda la humanidad, ¿no? Que había que rezar mucho, que Dios nos quería perdonar y que si pedíamos perdón a Dios, que Él nos iba a perdonar, pero que teníamos que sacrificarnos, teníamos que pedir perdón.
manifestó su preocupación porque a la Eucaristía se le daba cada vez menos importancia y dijo que la copa se estaba llenando. En la exégesis bíblica, Padre Francisco no me dejará equivocarme, en la exégesis bíblica las copas en el libro de Apocalipsis pues tienen un significado y es evidente que en ese mensaje, cuando habló la Virgen de que la copa se estaba llenando, la copa que se estaba llenando de las ofensas cometidas por nuestros pecados, las ofensas a Dios, y que debía haber conversión, porque si no, vendría un castigo. En síntesis, 3 años y medio después, el 18 de junio de 1965, ese mensaje no se lo dio la Virgen, se lo dio a petición de la Virgen el arcángel San Miguel, a Conchita. En relación privada, luego la Virgen le dirá a Conchita que no se lo había dado ella directamente por la tristeza que le provocaba tener que decir eso, y que por eso había encargado al arcángel San Miguel, con el que habían aparecido los hechos de Garabandal, los hechos de Garabandal, el domingo 18 de junio del año 1961, otra vez el número 18, pues la tristeza que le provocaba, pues por eso no se lo había dicho. Bueno, ¿qué dice ese mensaje? Fijaros, dice: como no se ha dado a conocer y no se ha cumplido mi primer mensaje, el anterior, el de 18 de octubre del 61, este será el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas. Rezad y pedid perdón, que Dios os quiere perdonar. Bueno, he querido decir esto para que nos demos cuenta que en la España y en la Iglesia del año 65, escuchar eso es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿verdad? Pero bien, el cardenal Ottaviani, año 65, fue clausurado el Concilio Ecuménico Vaticano II, el día de la Inmaculada Concepción del año 65. Imaginaros el trabajo que tenía, lógicamente, ante esa última, lo que se denominó cuarta y última sesión conciliar, la que se extendió desde septiembre-octubre hasta el 8 de diciembre del 65, pues tenía, por supuesto, el Papa, San Pablo VI, y el cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, nada más y nada menos. Y cuando tiene conocimiento de ese mensaje, pide que Conchita sea llevada a Roma a su presencia. Todo esto está documentado absolutamente. Yo digo, ¿alguien puede entender que cuando se decía que aquello de Garabandal era un juego de niñas y que no tal, pues que eso, conocido por el cardenal del Santo Oficio, le lleve a decir que Conchita sea llevada a su presencia a Roma, al Vaticano? Por resumirlo, tuvo que reiterar la petición el cardenal prefecto para que Conchita fuera llevada a Roma. Apenas acabado el Concilio Vaticano II, 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, como sabemos, bueno, venían las Navidades, ¿no? Y apenas un mes después, el 13 de enero del año 66, Conchita, con su madre, Aniceta, y con el que ejercía entonces de párroco en Garabandal, el padre Luna, estuvo en el Vaticano con el cardenal Ottaviani, 13 de enero del año 66. Estuvo más de 2 horas y media reunida con el cardenal Ottaviani y 3 monseñores de la congregación del Santo Oficio. Cuando acabó el encuentro, le pidió al padre Luna que por favor llevara a las otras niñas también a Roma y que Conchita pasara por el Palacio Apostólico para pedir audiencia al Papa Pablo VI
que quería saludarla. Doy estos datos a unos efectos, que nos demos cuenta de que, porque ha tenido una leyenda negra Garabandal, muy importante, que evidentemente que el mismo Papa que estuvo con Conchita el 19 de enero del año 66 y le dijo: Conchita, yo te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia. ¿Alguien puede creer que si hubiera sido aquello un juego de niños, como se decía, etcétera, etcétera, pese a que el mensaje era muy duro? Lo he recordado, el segundo mensaje, quisiera que fuera llevada a Roma, como estuvo, que fueran también las otras niñas y que además el Papa quería saludarla? Creo que habla por sí mismo. Pero como hablamos de la conexión con Fátima, diré lo siguiente. Humanamente hablando, no es razonable entender que en ese momento, segundo semestre del año 65, en la recta final del Concilio Ecuménico Vaticano II, el acontecimiento eclesial más importante del siglo, estuvieran pendientes de unas, que dicen, juegos de niñas en el norte, en un pueblecito del norte de España, etc. El cardenal Ottaviani, y voy a Fátima, el cardenal Ottaviani había sido el custodio del tercer secreto de Fátima. Había sido testigo presencial de la lectura del mensaje del tercer secreto de Fátima. Y cuando conoce el segundo mensaje de 18 de junio de 65, su reacción, y fijaros, dense cuenta de lo duro que era ese mensaje. Su reacción es decir, que Conchita le hace llevar un mensaje personal al párroco entonces de Garabandal, Padre Luna: traiga por favor usted a Conchita mi presencia a Roma. Es una conexión. Tercer secreto de Fátima, segundo mensaje de Garabandal. Y para que no hubiera dudas, repito, el obispo que llevó ese mensaje, el tercer secreto, a Roma, dijo literalmente que el mensaje de Garabandal es el mensaje de Fátima y en particular el tercer secreto de Fátima actualizado. En el año 17 eso la humanidad no lo hubiera entendido, por desgracia en el año 65 era realidad. Me parece que este es un elemento de conexión entre Garabandal y Fátima que tiene suficiente actualidad como para dejar. Y termino diciendo, en el año 17, centenario de Fátima, se abrió una nueva página en la historia de Garabandal. Sería para hablar mucho, pero tengo que decir que yo me honro de conocer personalmente a Conchita. Yo conocí a Conchita el año 2004. ¿Dónde la conocí? En Fátima. Él me presentó a su confesor y director espiritual, el padre Luigi, discípulo directo del padre Pío, que vivía en Garabandal con su madre. Y por eso Conchita tenía una casa en Garabandal, un pisito donde estuvimos también, en Fátima. En Fátima. Gracias, Román. En Fátima. Y Conchita tenía relación, evidentemente, con la entonces ya hermana Lucia, hermana carmelita del Carmelo portugués de Coimbra. Bueno, me parece que son datos sobre los que nos podíamos extender muchísimo, pero para poner de manifiesto la conexión Fátima con Garabandal, además de que hoy estamos hablando desde la iniciativa de México-España con Garabandal, y Fátima, pues que mañana es la fiesta de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Y hoy estamos aquí, y estamos aquí hablando de esa relación. Bueno, muchas gracias. Voy a proponer a todos viajar en el túnel del tiempo. Viajar a los años 60 a San Sebastián de Garabandal, cerrar todos los ojos, imaginaros que estáis en ese pueblo cántabro, que es un trocito de cielo, porque a mí personalmente me enamora, es el lugar donde la Virgen toca el corazón y lo hace suyo, y vamos a escuchar
a un testigo presencial de aquellas apariciones. Entonces era más pequeñito, ¿eh? Era más pequeñito, pero eso nos lo va a contar Román. Román Martínez del Cerro, que es una... Del Cerro, ¿eh? Del Cerro, por Padre sí. Francisco, ¿eh? que es una persona absolutamente encantadora, un enamorado de la Virgen del Carmen, del Padre Loring, de los jesuitas, de todo, que ha escrito su libro que me ha traído de regalo, que Jorge me lo quiere quitar, pero yo se lo voy a regalar para que se ponga contento. Entonces, nos va a hablar de cómo era ese pueblo, de cómo eran las niñas y lo más importante, ¿qué sentiste tú cuando veías a esas niñas en éxtasis? Ahora volvemos al pasado contigo, Román. Buenas tardes. Ponte un poquito más cerca. Sí, me puedo. Yo, antes bueno, tengo ahora 75 años. Cuando las apariciones de Garabandal yo tenía 14 años y cuando yo asistí como testigo tenía 15 años a Garabandal. Pero antes de decir nada, yo quiero matizar dos puntualizaciones. Una, que lo que yo digo, voy a intentar ser lo más fiel posible a lo que yo viví en aquel momento, intentando no tener ningún tipo de exageraciones ni interpretaciones personales, sino como buen testigo, por reflejar lo que yo vi. Pero, por otro lado, yo soy católico, apostólico y romano. Y entonces yo, en los hechos que cuento, los contaré de la Virgen, de las apariciones, pero no digo que lo estoy calificando. Yo dejo a la autoridad de la Iglesia, que precisamente es la que puede calificar los hechos de Garabandal. Y yo lo que digo es lo que yo vi, lo que yo oí y lo que yo pensé de las apariciones 11 días que estuvimos allí en Garabandal. Eso por lo por otro lado me voy a dar cuenta que cuando entro en Garabandal me emociono. Entonces lo que voy a intentar es ir un poco rápido. No vayas rápido porque yo quiero que te emociones porque México necesita conocer lo que sucedió en San Sebastián de Garabandal y tú lo vas a contar de lujo. Vamos allá. Yo voy a intentar ir rápido porque así controlo un poquito el tema de las emociones que lo llevo bastante mal. Bueno, en el año 1961, en junio, empieza a difundirse por la prensa en España que unas 4 niñas en una aldea perdida de los Picos de Europa estaban teniendo apariciones de la Virgen. Nosotros en Cádiz, que estamos en el sur de España, a 1.300 kilómetros, nos enteramos de primera línea. ¿Por qué? Porque resulta que al lado de Garabandal estaba la Universidad de Comillas, que llevaban los jesuitas. Y los jesuitas tenían una importante implantación en Cádiz, y concretamente el padre Lacabe, Lorenzo Lacabe, era íntimo amigo de mi padre y fue el primero que ya en julio del 61 le estaba contando a mi padre de primera línea las cosas que los jesuitas, en comillas, le estaban transmitiendo de las apariciones de Garabandal. Pero además había otra coincidencia importante. En Cádiz hay unas tiendas de comestibles que le llamamos los ultramarinos. Los ultramarinos están casi siempre regentados por personas de la montaña, y las personas de la montaña le llamamos nosotros a los montañeses, los santanderinos, que se vienen a Cádiz y montan su negocio de tienda de comestibles. Bueno, pues resulta que allí había una señora que era la viuda de Atilano, Esther se llamaba, que era del pueblo, había nacido en Garabandal, y tenía adoptada a una sobrina, Esterina, que también era del pueblo, y su marido, Atilano, bueno, Atilano era hermano de Julia, la madre de Marilovis. Y Esther tenía 2 hermanas. Una de las 4 niñas. Una de las 4 niñas, y la que ha fallecido, la única que no vive. Y Esther tenía 2 hermanas en el pueblo, que eran Elena y Emilia, y su marido, Urbano, era a su vez tío de Jacinta, de otra de las apariciones. Bueno, no me entretengo aquí, pero la información que teníamos en Cádiz era directísima. Pero para colmo, el padre Ramón María Andreu, que ya su hermano Luis había fallecido de forma extraordinaria el 9 de agosto de 1961, al volver de Garabandal, el día más feliz de su vida, pues el padre Ramón María Andreu
viene a Cádiz 2 veces, viene a mi casa y allí nos cuenta de primerísima mano todo lo que estaba ocurriendo en la hermandad. Incluso la segunda vez viene acompañado de un alemán que se había convertido, que era don Máximo Ferle, que también nos cuenta esta historia. Entonces, bueno, nosotros lo lógico era ir a la hermandad. Pero claro, mi padre era catedrático en el Instituto Columela de Cádiz, yo era alumno y no podíamos por nuestra profesión. Pero mi madre y mi hermana pues ya se van la primera vez un par de veces a la hermandad en octubre o noviembre del 61. Nosotros tenemos que esperar a julio de 1962, que cogemos ya en un pequeño 600 que teníamos de una forma muy precaria, cruzamos España, también tenemos incluso en el viaje algún hecho providencial, como por ejemplo, como dice Jorge, pues tomando lo de Juan Pablo II, los hechos de la providencia no son meras coincidencias. Tuvimos que pasar por Madrid con el 600. Perdona, ponte un poquito más para acá, porque es que lo que no puedo ver. Sí. ¿Así? ¿No? Sí, así, perfecto. Vale. Pasamos por Madrid y con un tráfico tremendo, todo el tráfico, entonces no había ni M30, ni M40, ni todas estas cosas que hay ahora, sino que todo el tráfico, la rotonda de España era la Cibeles, y todo el tráfico pues, pasaba por Atocha, la Cibeles y tal. Entonces, cuando llegamos nosotros a la altura del sur de Madrid, paramos a preguntar por dónde se iba a Burgos, y había un policía municipal y le dije a mi padre, ¿usted no le importa montarse detrás con sus hijos? Pues yo me voy a montar adelante y le voy a cruzar Madrid. Lo cruzó Madrid y un poquito más abajo de donde estamos ahora, que estamos en la Plaza del Cusco, pues al lado del Estadio Bernabéu, allí se bajó, dice, ya no tienen pérdida, sigue y llegan a Burgos. De Burgos pasamos y luego fue el Puerto del Escudo, que también lo pasamos de noche, con niebla, en fin, no se veía 3 metros, el coche no se veía. Y así llegamos a Cosío. Cosío está a 8 kilómetros de Garabandal, pero ya desde Cosío a Garabandal era imposible subir el coche. Entonces nos dijeron que había un Land Rover que nos podía subir, porque el camino era una pista forestal, que además llovía y aquello se cruzaban varios arroyos, una cosa infernal. Entonces lo que sí hicimos en una tienda pequeña, que nos lo aconsejaron, era comprar linternas, porque arriba en el pueblo había muy poca luz y prácticamente de noche teníamos que movernos siempre con linternas. Entonces había unas linternas que eran de petaca, que eran los mejorcitos que había entonces en linternas, y nos compramos las linternas y así subimos. Bueno, el primer día a mi hermana y a mi madre la instalaron en casa de Elena, que estaba muy cerquita de la casa de Conchita, y a mi padre y a mí nos instalaron en la casa del padre de Elena y de Emilia, que estaba al lado de la iglesia, donde ahora está una hospedería que se llama PC Virgen del Carmen. Ahí en una habitación grande, en una cama de matrimonio, nos quedamos los 11 días que estuvimos, nos quedamos allí. Bueno, ese mismo... Román, ¿cómo eran las casas? ¿Cómo era? Sí, la casa era casa dedicada a la ganadería, sobre todo, toda de piedra. Generalmente tenía 3 plantas. Tenía la planta de baja, que eran cuadras. La planta principal, que era donde estaban las viviendas, y luego el doblado debajo del tejado, que lo utilizaban de almacén. En verano se dedicaban a coger hierba del campo y forraje para tener la comida, porque luego en invierno, con las nieves, pues ya no había comida para el pastor. Y yo allí tenían vacas, tenían cochinos. O sea, que eran casas muy humildes. Muy humildes. Un pueblo que no tenía casi calles asfaltadas, que no había luz, que no había baños. ¿Cómo era todo? Bueno, el pueblo, las calles eran arroyos. La gente, por ejemplo, no había cuartos de baño, ni agua. Ni cristales en la ventana ponían. Nada, por la mañana pues las escupideras las tiraban y decía agua va, y la tiraban al arroyo que se llevaba todo el tema. Y bueno, luz, de noche daban 3 o 4 puntitos de luz, pero de día, yo no sé si... Pero Román, luego pasaba mucho lo del... rezaban el rosario por la noche. Sí. Tú viste como la madre de Mariloli... Sí, por supuesto. Era un pueblo siendo... muy religioso. Muy pobre, tenía lo mínimo, pero sin embargo eran profundamente religiosos todos los pueblos. Eso era así. Y además, yo una cosa que sí noté es que el pueblo entero estaba desconcertado ante lo que estaban viviendo. No sabían lo que le estaba ocurriendo. Desde el párroco, que era el primero que a mi padre, como yo era un joven, entonces a mí no me hacía caso a nadie, pero mi padre tenía un poco más de presencia, y entonces el párroco iba a consultarle porque estaban asombrados, no tenían explicación ninguna. Bueno, el primer día nos dicen que la niña, que Mariloli
había tenido un primer aviso. Allí los avisos eran una sensación que la niña tenía de bienestar, que de pronto la Virgen le comunicaba que iba a haber una aparición, que se le iba a aparecer. Pero a lo mejor ese aviso era 1 hora o 2 horas, no tenía horas fijas, eran 2 horas antes. 3 avisos, como preparar. 3 avisos. Ya. Efectivamente, 3 avisos. Entonces el primero era con mucha antelación y luego los segundo y tercero eran casi simultáneos. El segundo y luego el tercero y la aparición del seguido. Entonces Mariloli tenía el primer aviso. Mariloli, su padre, era el alcalde de barrio, podemos decir allí, tenía una taberna que vendía víveres también, porque allí no había nada. Entonces, en su casa, tú entrabas, tenía a mano derecha una escalerita que subía a la vivienda, abajo era como una taberna, una barra de taberna, una mesa, 3, 4 mesas, una silla, y luego tenía almacenado por allí víveres que eran los que vendía el pueblo, ¿vale? Y luego en el fondo tenía un pequeño cuarto que era la cocina. Bueno, allí nos sentamos, nosotros estábamos agotados, yo por lo menos iba agotado después del viaje y todo, fue esa misma noche. Yo encontré un saco. ¿Tú qué edad tenías entonces? Yo tenía 15 años. Y además era tímido y era así, desastre, ¿no? Y entonces yo encontré un saco de arroz en una esquina y me senté, mi asiento fue el saco de arroz, aproveché la esquina. ¿Y ahí dormiste? Y ahí me quedé medio adormilado, estaba medio dormido, medio no, porque es que la aparición no fue hasta las 3 de la madrugada. Cuéntanos, Román, esa primera aparición. Entonces, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Ahí la niña estaba medio dormida, la pobre, quejando y todo, porque es que no esto. Las apariciones no es que la niña buscaba la aparición, sino la aparición aparece cuando la Virgen quiere, pero no es el problema del vidente, sino es el problema de la aparición. Y entonces pues estaba esperando y ya a las 3 y pico, ya nos caíamos dormidos, de pronto oímos ruido, la niña se levanta, sale disparada hacia la cocina y ahí se desploma de rodillas en el suelo. Sale todo el mundo corriendo, claro, yo ya me quedé el último allí y cuando llegué, la niña se había transformado. La niña tenía otra cara, una cara angelical, la niña que era una niña normal y corriente, de un pueblo normal y corriente, entonces yo creo que ella era de 11 años o 12, no sé. La niña era transformada totalmente, el ambiente, la sensación. Claro, yo vi aquello y me descompuse, y entonces yo empecé a temblar, las piernas se me caían, nadie me hacía caso, porque todo el mundo estaba pendiente de la niña, de la aparición, y yo hubo un momento que me lo pasé fatal, porque pensé que me caía redondo al suelo. Entonces yo le pedí con toda mi alma a la Virgen que por favor que me quitara aquel temblor, y gracias a Dios me lo quitó. Y entonces a partir de entonces entré... Román, viviste 13 días en el pueblo, ¿no? 11. Vale. Y tú vistes cómo estas niñas se transformaban, cómo cambiaban, cómo estaban, cómo les hacían todas las perrerías. Estaban en éxtasis. Entonces en éxtasis había una conversación, como un susurro de la niña con la Virgen. Y luego le iba dando por objetos sagrados, los rosarios, las cadenas, las medallas, las alianzas. La Virgen lo pesaba y se lo iba devolviendo. Entonces aquí, los que estábamos trabajando un grupo de 8 o 10 personas, le fueron poniendo a cada uno lo que le había dado. Y sobre todo una conversación de una madre con una hija, la presencia... Bueno, la presencia sí, que le impresionaba, que estas niñas les daban objetos para que la Virgen los besara, y entonces ellas, luego las niñas, siguiendo la mirada de la Virgen, iba devolviendo los objetos. Pero Román... porque está para que se recupere, ¿no? Es decir, ahí habían 8 o 10, pero había ocasiones en las que había una multitud, ¿no? Sí, que no cabía. Cuando ya se fue conociendo que la Virgen quería besar esos objetos religiosos, anillos de matrimonio, anillos de casado, estampas, rosarios, como ha dicho Román, etcétera, ¿no? Pues empezaron a darles a las niñas, de manera que había días en los que, bueno, pues era increíble la cantidad de este tipo de objetos, que por supuesto las niñas no sabían quién se los había dado.
Y es llamativo, fenómenos que ahora voy a pedir yo a Román que cuente cómo, desde luego, como decía muy bien Elsa, sin ellas apartar la mirada de lo alto, ¿no? Pues se dirigían a las distintas personas y, bueno, a la señora que le ponían el anillo de casado, al otro que le ponían, en fin, es decir, siendo imposible, humanamente hablando, de que ellas supieran de quién era cada instrumento, ¿no? Cada uno de esos objetos religiosos. Era impresionante. Y cosas curiosas, como por ejemplo, lo de los anillos. Sí, bueno, la presencia, bueno, y por ejemplo, el anillo de unos catalanes que utilizan el anillo como lo llevo yo a la izquierda en vez de la derecha, pues cuando la niña se lo fue a poner, de pronto se dio, la Virgen le avisó, ¡ay, es catalán! Y se lo puso en la izquierda. Yo no soy catalán, pero también lo llevo a la izquierda. Pero detalles de eso, la presencia de la Virgen era evidente. Román, y luego también hubo el caso de unas personas que dieron alianzas y que no las quiso bendecir porque no estaban casados, ¿no? No, pues porque ya estaba, la había bendecido. Me parece que el que yo... No, bueno, yo la historia que no estaban casados. Es que hubo mucho. Pero lo de la polvera, años, sí, lo conozco. Cuéntalo de la polvera. No, pero es que, verás, si no te importa, yo prefiero contar lo que vi directo, porque si me pongo a contar a Garabandal es que no terminamos, lo llevamos aquí 4 o 5 horas. Claro, yo ya que estoy aquí y he sido testigo, perdonad, pero dejadme que cuente lo que yo vi. Que después sé lo de la polvera y sé muchas cosas, pero bueno, lo que yo vi es lo que yo pongo la mano en el fuego de que eso es así. Y eso es lo que a mí me gusta. Ahí me siento pues, más tranquilo. Bueno, esta fue la primera vez, yo ya con eso tenía suficiente, yo no necesitaba nada más. Yo ya estaba, a mí la Virgen me había ganado y yo hasta ahí llego. Pero fueron 11 días. Entonces os voy a contar 4, además de este, por 3 más. Por ejemplo, un día por la mañana, a las 10 de la mañana, claro, nosotros vivíamos al lado de la parroquia y mi madre y mi hermana cerca de Conchita. Entonces nos levantamos y serían las 9:30 a las 10 de la mañana. Mi padre y yo nos íbamos a donde estaba, a la casa de Elena, donde estaba mi madre, a desayunar, porque la comida y todo lo hacíamos juntos al lado de Conchita, perdón, al lado de la casa de Conchita. Cuando salimos, de pronto vemos que venía Conchita sola por la mañana, deambulando, porque no se veía bien rumbo, pero venía deambulando en dirección hacia la iglesia. Y de pronto, ¡blam!, se desploma, porque es que la caída no era que se arrodillara, no es que se desplomaba. Salimos corriendo, nos acercamos, eso estábamos solos, mi padre en un lado, yo en otro y Conchita en medio. Y entonces resulta que recibió la aparición del ángel que le traía la Sagrada Forma, la comunión. Estuvimos todo el tiempo, luego lo mismo, la niña se transformaba, la niña recibió y una vez que pasó, de pronto nos miró y hizo una sonrisa, incluso se nos vino andando porque es que después íbamos cerca de su casa a desayunar. Y todo esto fue directo a esa hora. Ahí quiero hacer un tema que creo que es muy importante. Primero, en Garabandal siempre hubo una referencia tremenda a la Eucaristía y a la comunión. Cuando había un sacerdote, las niñas no tenían nueva aparición de ángel que le diera la comunión, sino que primero estaba el sacerdote. Si no había sacerdote, sí tenía aparición y tenían comunión. Eso por un lado. Por otro, el obispo de Santander prohibió que las apariciones fueran en la iglesia. Entonces, a partir de la prohibición, las apariciones, vamos a decir, la Virgen fue absolutamente obediente con la jerarquía de la iglesia. Y no hubo, a partir de entonces, ni una sola aparición dentro de la iglesia. En este caso, estábamos delante de la iglesia, ahora allí había un arroyo, ahora la han puesto con tubería y lo han tapado, ahora está aquello muy bonito, pero entonces era un arroyo incluso con un puente y ahí fue donde Conchita recibió la comunión. Ahí tuve la suerte de que además la vimos de primerísima mano. Voy a otro caso más. Bueno, yo he visto unas veces las niñas juntas, otras veces separadas, pero es que casi vestiendo no terminamos nunca. Pero vámonos a situar a las 12 de la noche más o menos en Los Pinos. Entonces empieza la niña, entra en éxtasis, en este caso era otra vez Mariloli, y empieza a rezar el rosario. Pero es que de pronto empieza a bajar hacia el pueblo y empieza a una velocidad increíble, bajando el rosario a las 12 de la noche sin verse nada. No veíamos nada. Y arriba, en ese momento, podíamos ver unas 40 personas. Yo entonces, que estaba mucho más delgado y por supuesto mucho más ágil que ahora, digo, yo como en las vueltas ciclistas me pego a ruedas,
pero yo la niña no dejo que se me escape. Entonces yo iba con la linterna mirando para no tropezarme, que me fui tropezando, remalado, porque además el problema allí es que llovía mucho, estaba todo siempre enfangado y con agua, entonces me fui cayendo más o menos, pero yo pegaba a la niña y no me separaba de la niña. Claro, cuando llegaba, y la niña iba casi volando, mirando al cielo, sin mirar al suelo, con la cabeza vuelta y tranquilamente, como un reposo y una tranquilidad y una sensación muy increíble, siguiendo el rosario que la Virgen se la iba llevando. Y yo al lado le contestaba con la niña. Fue una cosa impresionante. Cuando de pronto yo miro de reojo hacia atrás, en un momento que pude, pues como el ciclista que se escapa y deja el pelotón detrás, resulta que se había quedado, todo el mundo se había quedado, se veía por las linternas la gente unas cayendo, ¿cierto? Y me había quedado yo solo, que fue, podríamos decir, el único que le aguanté la rueda a la niña. Claro, a mí eso, con 15 años, la verdad que me impresionó bastante, porque el momento era, cruzamos el pueblo, yo no sabía dónde iba, y de pronto, cuando me doy cuenta, veo una cosa que era el cementerio, que era la primera vez que yo lo vi, el cementerio de Garabandal, yo la primera vez que lo descubrí, fue siguiendo a la niña en una aparición. Y en la puerta del cementerio la niña se volvió a quedar de rodillas y terminó el rosario, y ya allí, estando allí, empezaron a llegar los rezagados que se habían ido quedando por el camino. Y ya cuando vi, me sentí un poco, antes nos dicho lo de la Virgen de la Soledad, pues, había momentos que se encendía uno solo ante la inmensidad de lo que no se conoce. Ese es otro momento. Y ya por último, y por no cansar mucho, nosotros no sabíamos que Conchita había anunciado que iba a haber un milagro y que además el milagro era eucarístico, que se iba a ver la Sagrada Forma. No lo sabíamos. Nosotros fuimos por los antecedentes que he dicho ahora. Pero llegando a una gasolinera cerca de Cosillo, es de la gasolinera que nos llenó el depósito, dice, ¿ustedes que vienen por el milagro del día 18? ¿Cómo que milagro? Sí, que la niña ha dicho que no quería. No teníamos ni idea. O sea, nosotros no fuimos por el milagro, pero el milagro ocurrió en los días que estábamos allí. Eso fue el día 18, el San Sebastián, el patrón del pueblo, creo que por enero. 20 de enero. El 20 de enero la celebración, pero hace mucho frío. Entonces ellos aprovechaban la fiesta nacional, que era entonces el 18 de julio, y celebraban San Sebastián el 18 de julio, que era una época que estaba el pueblo mucho más agradable y que además venían muchos que estaban trabajando fuera y venían al pueblo. Bueno, el 18 de julio aquello se llenó. Del 62. Del 62. 18 de julio del 62. Estoy hablando de todo esto, fueron 11 días de julio del 62. Entonces el pueblo se llenó. Hubo una misa solemne que la celebraron varios sacerdotes, incluso vino una banda muy simpática de 3 o 4 músicos, un tambor, un acordeón y una trompeta, que durante la celebración, en el momento de la... ¿Voy mal de tiempo? No, vas perfecto. En el momento de la consagración tocaron el himno nacional, lo cual a mí se lo agradecí mucho, me llegó. Bueno, pasó el día. Esa misma banda tocaba paso doble y se puso allí en un cobertizo y las parejas del pueblo bailando allí el paso doble, tiraron cohetes, hubo momentos que llovía un poco, otras veces se abría el cielo, hubo hasta momentos que hubo alguna cosa de tormenta y así discurrió el día. Pero lo que era el milagro, como le llamaba Conchita, el milagruco no aparecía por ningún lado. Bueno, ¿qué le íbamos a hacer? Estamos con resignación cristiana. Pues si la Virgen no quiere darnos el milagro, pues no la querrá, no lo sé. Bueno, llegó ya por la noche, claro, las niñas ese día tuvieron que hablar una más en su casa, porque es que no se podía, el pueblo estaba abarrotado y les querían, no la dejaban en paz. Pero todas las casas las tenían todas llenas de gente, pues todo el mundo se metía allí y las puertas estaban abiertas a todo el mundo. Bueno, nosotros nos fuimos a cenar a casa de Elena, que estamos en la primera planta, la parte que era de la vivienda, estamos cenando ya todos juntos, y ya había, en teoría, bueno, son las 12, todavía es las 12, todavía puede ser. Después dijeron, bueno, en España tenemos una hora de diferencia con la hora oficial, pues ya lo dejamos hasta la 1. Después otro llegó y dijo, bueno, pero como además nosotros, la hora oficial puede ser la del meridiano de Greenwich, y aquí hay como 20 minutos de diferencia por las 1:20, bueno, pues ni el meridiano de Greenwich, ni la hora oficial, ni nada de nada. Allí no hubo esto. Y ya, pues con la resignación
vamos a llamarle cristiana, pues mi padre, yo y Julia, que era la que estaba con nosotros, que lo estaba atendiendo en la casa de arriba, nos vagamos y dijimos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y nos vamos. Pero en el momento que estamos en la calle, un griterío y justo enfrente, en la esquina, la casa de Conchita, que estaba muy próxima, Conchita salió, dio la vuelta a la esquina y delante de donde nosotros nos estábamos bajando, se cayó en éxtasis. Entonces, ¿Y la hora que era? Sería, yo justo la hora no la sé, pero sería sobre la 1:30 de la madrugada o por ahí, más o menos. Fue una suerte que la luna de vez en cuando se abría el cielo, estaba muy variable, y fue un momento que incluso parece que nos respetó las nubes y había luna, y entonces con la luna pues se veía algo, porque las calles todas oscuras, en fin. Bueno, entonces aquello lo que fue un remolino de gente alrededor de la niña arrodillada. Mi padre salió corriendo, se montó en lo alto, intentando ver, bueno, la gente, milagro, un dominico venía con las manos así, milagro. Aparecieron, los que estaban por allá aparecieron todos, se formó una verdadera, esto ya era como rugby, un anclaje, no sé qué de rugby. Emilia, también la pobre salió y se tiró en lo alto a ver qué veía. Mi padre no llegó a ver la boca de la niña. Y yo, como intimidé, porque yo era muy tímido, yo no me iba ahí a tirarme encima de la gente. Entonces hice lo contrario, que fue en la pared de enfrente, había como una especie de pórtico en alto. La han cambiado porque han hecho obra en la casa, pero yo me subí arriba. Y yo veía un poquito los toros, pero desde la barrera, a 3 metros, pero estaba enfrente. Pero de pronto me doy cuenta, y esto yo no lo suelo ver por ningún testigo que lo cuente, pero yo lo viví, por eso lo cuento y lo afirmo. La gente abrió un hueco y del hueco de la gente salió la niña andando. La misma niña intentó salir de aquello y salió con la cabeza hacia abajo, pasó delante mía, que estaba yo prácticamente solo, y luego un matrimonio que venía, que la vieron también, un médico de por allí cerca, pasaban de nuestra con la boca abierta y la Sagrada Forma en la boca. Yo la vi perfectamente. Con la linterna además le enfoqué y pasó a metro y medio. Y siguiente, además, porque la gente... Luego, leyendo el diario de Conchita, yo no he tenido la oportunidad de hablar con Conchita después de aquello, pero el diario de Conchita dice que primero recibió la Sagrada Forma del ángel, que fue el que dio la Sagrada Forma, y que a continuación se le aparece la Virgen y le dice que no cierra la boca para que los que estemos allí veamos la Sagrada Forma en la boca. Y eso fue, y salió en éxtasis, porque pasó en éxtasis, siguiendo a la Virgen, dirección hacia la iglesia. La gente le siguieron y yo ya le perdí. Ya después al día siguiente se fueron todo el mundo, nos quedamos prácticamente poco en el pueblo, incluso hay un libro muy bueno de un capuchino pesquera que recoge, dice, me hizo gracia cuando lo leí, porque ponía, y si en el pueblo no quedó nadie, nada más que don Miguel Martínez Cerro, con su mujer y sus hijos que se quedaron unos días más. Y digo, mira, podemos hasta... García de la Pesquera. García Pesquera, además, hasta la demostración. Y tuvimos varios días más, viendo eso, unas veces las niñas juntas, otras veces... Siempre, bueno, otra cosa que quiero remarcar, es que hay veces que se dice, hombre, las niñas andaban hacia atrás, las niñas tenían posturas, no sé qué. Las niñas andaban como fueran, pero con una armonía y una belleza, que aquello no era, voy a un circo a ver una como salta y... No. Aquello era dentro, podríamos decir, del guión de la aparición. Las niñas se iban amoldando de una forma extraordinaria a lo que la visión le iba diciendo. Y eso era palpable, y era así. La belleza, eso es increíble. Pero volvemos, ya terminamos, nos volvemos, allí no teníamos teléfono, no había nada. Y cuando volvemos a Cocío, en Cocío había telégrafo, estamos hablando en épocas que no había móviles ni estas cosas que hay ahora. Entonces mi padre se va corriendo al telégrafo y le pone un telegrama al obispo de Cádiz, que era además amigo suyo, don Antonio Añovero, y le dice, don Antonio está pasando unos días impresionantes en Garabandal. En el momento que llegué a Cádiz me paso por su despacho y se lo cuento. Y efectivamente así hicimos. Nos volvimos a Cádiz
Y lo primero que hizo mi padre fue irse a ver a su obispo, a don Antonio Llovero, y le contó lo que habíamos visto. Don Antonio se quedó conmovido por lo que le contó. Y entonces, y dijo, hablaré con el obispo de Santander. Entonces, ya a partir de entonces mi padre, que era profesor en el instituto, y además se habían empezado los cursos de verano. En Cádiz teníamos los cursos de la Universidad de Sevilla en Cádiz, que se celebraban en verano en Cádiz. El rector era José María Pemán y mi padre era el jefe de estudio. Entonces, pues aprovechó ahí pues para difundirlo. Incluso tiene una anécdota: un día a los alumnos, después de las clases por la mañana, en autobús los llevaban a la playa y los acompañaban algunos profesores. En un caso fue José María Pemán y fue mi padre, pero ellos iban, por supuesto, con chaqueta y corbata, no se iban a poner en bañador delante de los alumnos. Bueno, pues en medio de la playa, mi padre, que venía entusiasmado con lo que había visto, empieza a José María Pemán a contarle lo que había vivido. Y cuando se da cuenta, mira, se había formado un grupo enorme de bañistas de la playa que todos estaban atónitos. Claro, José María Pemán era una persona conocida, y de pronto mi padre, que también más o menos no era tanto, pero también tenía sus conocimientos en Cádiz, pues de pronto han mirado todo viendo la historia que le estaba contando. Bueno, pasan unos días y el obispo, don Antonio, le llama y le dice: Miguel, he estado hablando con el obispo de Santander y me dice que mucha cautela, que por favor que no se difunda, que no se diga, que la iglesia en esto tiene que ser muy cauta, que ya cuando se pronuncie que entonces sí, pero que no, que por favor te pedimos que tal, que tal. Entonces pues mi padre, fiel y obediente al máximo, pues llevaba 50 años sin hablar más de Garabandal. Ya se terminó, no volvimos, porque además la iglesia, o sea, el obispo de Santander prohibió primero a los sacerdotes, pero es que luego a todos, que no se supiera. Hubo una clara... Román, sí, vamos a dejar lo del obispo y lo de la iglesia porque vamos mal de tiempo, que nos encantaría profundizar todavía más. Además, nos quedamos con lo bonito que nos has contado de los éxtasis. Vamos a dejar el tema del obispado para otro día. Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a tener que terminar el encuentro, porque además el padre creo que tiene una ceremonia a continuación. Queremos dar las gracias a México, a la parroquia, por este encuentro tan bonito, tan maravilloso, y deciros que ya formáis parte de nosotros, que ya sois Iniciativa España con Garabandal y que nosotros también somos de vosotros. O sea, que todos unidos en la Virgen. Elsa, don Jorge y don Román, de verdad ha sido un placer, un deleite el hacer este enlace virtual, el unirnos a través de la tecnología, a través de este enlace virtual desde España hasta el centro de México, que es el estado de Guanajuato, el municipio de Irapuato, el cerro del Piloncillo y el cerro de Villas, donde nos encontramos en este momento. En una ocasión le preguntaron o le dijeron a Jesús: dichosos los pechos que te amamantaron. Y Jesús respondió: dichosos aún más los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por supuesto que esta respuesta no es a la Santísima Virgen María, sino enaltecerla. María no únicamente es grande por ser Madre de Dios y Madre nuestra, sino porque supo escuchar la palabra de Dios, encarnarla en su vida, en su vientre y cumplirla. En una ocasión le dijeron a Jesús: allá afuera está tu madre, están tus hermanos, está tu familia, porque están preocupados por ti, porque nos han dicho que estás fuera de sí. Porque es tanta la actividad, es tanto el agobio, es tanto el estrés, que pareciera que estás diciendo incoherencias.
Y Jesús, volteando a ver a todo ese auditorio que tenía, dijo: estos que están aquí, sentados escuchándome, que no me tachan de que estoy fuera de sí, que a pesar del cansancio, de la fatiga que ellos tienen y que yo tengo, están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, de escucharme a mí, que soy la palabra encarnada del Padre. Yo les aseguro que esos son mi madre, mis hermanos. Nuevamente, Jesús no menospreciaba a María, sino la ponía como prototipo, como modelo de la iglesia. Todo aquel bautizado que escuche la palabra de Dios y la pone en práctica, forma parte de la familia de Jesús. Y María nos enseña eso. Lo han dicho ustedes. María nos acerca a la Eucaristía. María nos acerca a la iglesia. María, su mensaje, nos acerca a la palabra del Señor, a la Sagrada Escritura. ¿Qué más puedo decir para cerrar este momento que me encantaría que pudiera prolongarse, pero por cuestiones de agenda del mismo templo tengo que ir cerrando? Tendría prácticamente 10 minutos como para abrir un poquito el foro y cerrar esta primera experiencia de enlace, que sin duda María está aquí presente. Y donde está María suceden milagros. Y ustedes han dicho que en estas apariciones en Santiago de Garabandal, de San Sebastián de Garabandal, estas videntes tomaban algunos objetos, algunos crucifijos, algunos anillos, e incluso, como era un pueblito, muchas piedras. Aquí tenemos una de ellas. Una de estas piedritas que ella besó. Ya cuando hagamos el corte, yo me voy a quedar con los jóvenes que me acompañan del Colegio Marcelino, porque tengo preparados algunas piedritas que le voy a pedir a la Virgen María en su advocación de la soledad que me acompaña. Se las voy a acercar a su mano, le voy a pedir que las bese y se las voy a entregar a estos jóvenes que son piedras vivas de la iglesia. Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del maligno no prevalecerán sobre ella. Todos los bautizados somos piedras vivas y Jesucristo es la piedra angular sobre la que se construye la iglesia, y María es el prototipo. Dirá después San Pablo: nosotros somos piedras vivas del edificio de la iglesia. De tal manera que les quiero recordar a estos jóvenes, cuando les entregue esta piedra que va a ser besada por la imagen de la Santísima Virgen María, que es la patrona de nuestra diócesis bajo la advocación de Nuestra Señora de la Soledad, que se lleven esta piedra que les voy a entregar, que va a ser besada por la Virgen María en esta advocación,
y que cada vez que ellos tomen esa piedra, recuerden que son piedras vivas sobre la cual Cristo, que es la piedra angular, va a seguir construyendo esta iglesia a pesar de las crisis en las que nos encontramos. Ya no hablamos de una crisis, sino de muchas crisis, de un mundo en el que se encuentra en una crisis antropológica de sentido, en un cambio de época y en un cambio de muchos cambios acelerados que en muchos momentos nos zarandean, nos desorientan, pero que esta piedra que voy a bendecir y después entregaré a María para que las bese y que les voy a entregar, ellos se vayan con esta misión de que con estos jóvenes y con estas personas que están aquí, vamos a seguir construyendo la iglesia de Jesucristo de la mano de María. ¿Me permite, padre, una cosa, padre Francisco? Sí, adelante. Que la Virgen prometió conceder muchas gracias a quienes tuvieran esos instrumentos besados por ella. Y están reconocidos muchos favores que atestiguan personas que han recibido precisamente por disponer de instrumentos, de objetos que habían sido besados por la Virgen durante los sucesos de Garabandal. Muchas gracias. La piedra que tengo aquí, que viene justamente de San Sebastián de Garabandal, va a ser tocada también por todos estos jóvenes. Y pues bueno, no puedo pedirles que me manden una tolva llena de piedras desde allá. Por eso preparé más bien algunas piedras de aquí, de este cerro. Y en el nombre de Dios y de la Santísima Virgen María, haremos este enlace espiritual para que desde allá ella las bendiga, las bese a través de esta hermosísima imagen de Nuestra Señora de la Soledad que San Juan Pablo II nos asignó como patrona, como generala de nuestra amada diócesis de Irapuato. La bendición que nos dé, ¿no? Así nos quiere dar la bendición. Padre, para terminar, ¿nos daría la bendición? Con mucho gusto. No sin antes pedirle al padre Jonathan, espero que por ahí lo podamos ubicar. Es mi vicario parroquial. Yo me encuentro ahorita, como les decía, en la parroquia de Santa Margarita, como funjo como párroco y también como vicario episcopal de la diócesis. Y el obispo me ha asignado también un vicario de tiempo completo para que me auxilie en mis servicios. Entonces lo he invitado porque es un padre muy joven. Estamos a 2 meses de que cumpla 2 años como sacerdote y tiene una voz privilegiada y le canta a la Virgen María, y le he pedido que me ayude con el salve con el cual quisiera cerrar este momento. Espero que por ahí vaya llegando. Mientras tanto, seguir agradeciendo a la familia del profesor Villalobos, hijo predilecto de María, quien durante toda su vida, tanto en su etapa como seminarista, ex seminarista, después como misionero, después sintió el llamado a la vida matrimonial, formó una familia, pero sin olvidar nunca la misión que el Señor le había encomendado, de ser formador y educador no únicamente de una familia, sino de muchas generaciones de jóvenes que han pasado por este colegio que él, de la mano de María, ha fundado, y que esperemos que con la mano de María continúen dando mucho fruto. Muchas gracias a todos los jóvenes que nos acompañan, especialmente
de la parte del sector de la preparatoria y a todas las personas de esta comunidad parroquial de Santa Margarita que se han unido en este enlace. Se acerca ya el Padre Jonathan también para que lo conozcan y para que lo enamoren también de la Santísima Virgen María. Por favor, ahí les encargo, Elsa, Jorge, Román. Un saludo, soy el Padre Jonathan, de aquí de la parroquia Vicario, y pues un gusto conocerlos y escuchar su testimonio. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, et sules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos converte. Et Jesús benedictum ventris tui, nobis hoc exilium nos tende. O clemens, o mia, Virgo Maria, ora pro nobis Santa de Genetrix, uni efficiamur provisionibus Christi. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda el favor divino, les conceda la gracia de lo que más anhelan en su corazón y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes en España y sobre nuestra patria también y sobre todos los aquí presentes y permanezca ahí para siempre. Un abrazo bien fuerte a la distancia. Un abrazo fuerte, Padre, gracias, muchas gracias.